señoras y señores diputados. ¿Por qué razón, señor secretario? No, tuvimos un problema, ahí estamos atrasados en la última acta. Bueno, Por eso no está puesta a disposición. vamos a pensar el sueldo entonces. Por lo menos. Bueno, esperemos que se corrija ese problema, estimado secretario, para poder mantenernos al día. Me imagino que sí tendremos cuenta. Le solicito que dé lectura, por favor. Presidente, doy cuenta de los siguientes documentos que han llegado a la Comisión. Correo electrónico del jefe de gabinete del Contralor General de la República excusando su inasistencia a la sesión por encontrarse en labores propias de su cargo y solicita ser invitado en una próxima sesión. Y correo electrónico del gabinete del señor Ministro del Interior, por el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy y propone su asistencia para la próxima sesión de la Comisión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, estimados colegas. ¿Para cuándo nos vamos a citar, presidente? Hay una propuesta, porque recordemos que habíamos acordado invitar al Contralor General de la República, está en la citación a esta comisión, y habíamos también acordado reiterar la invitación al Ministro del Interior y o al subsecretario, ¿no? Para dejar la posibilidad abierta que el Ministerio del Interior se acomode entre el ministro y el subsecretario. Perdón, al subsecretario. Y han planteado de regreso a esta invitación dos alternativas de fecha que quiero que por favor el señor secretario las explicite. El señor Ministro del Interior podría venir en la próxima sesión, que sería la sesión del miércoles 2 de mayo, y el señor Contralor podría ser el miércoles 2 o el miércoles 9 de mayo. Eso lo tendría que acordar la Comisión. Bien, propongo entonces en ese orden que recibamos al Ministro del Interior el miércoles 2 y al Contralor el 9. Son temas extensos que tratar, por lo tanto es preferible que en vez de compartir la sesión con dos personas importantes, podamos dedicarnos una sesión completa a cada uno de ellos. Colega Parra, le ofrezco la palabra. Lo que ocurre es que yo por lo menos quería solicitar que pudiésemos invitar a la subsecretaria de Prevención del Delito, dado, ¿no es cierto?, que en diversos medios de comunicación ha aparecido, ¿no es cierto?, un informe que evalúa el programa del Plan Comunal de Seguridad Pública. Ahí hay algunas cifras que la verdad es que no cuadran. Es un tema que está hoy día latente, que le preocupa a los alcaldes, y por lo tanto yo quería solicitar que se cite a la comisión a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Muy bien, buscaremos la fecha adecuada, pero mientras tanto vuelvo a insistir en la proposición, ya dado que hay consignación de agenda, nosotros tenemos espacio disponible, podamos recibir a la persona. Tiene la palabra el colega de Gómez. ¿Está acordado? Ah, no. Todavía no. Presidente. No. Colega de Borde, tiene la palabra. Presidente, Su micrófono, por favor. Viniendo el ministro del Interior, perfectamente podría venir la subsecretaria y conversar esto. Yo quiero hacer presente, sí, que el informe es de DIPRES del año pasado. Ese informe motivó que el gobierno de la presidenta Bachelet disminuyera los fondos de 27.000 a 3.000 millones, y por lo tanto podríamos también pedir que el DIPRES nos remita el informe para esa semana, tratándose de un informe de esa repartición que depende del Ministerio de Hacienda, no del Ministerio del Interior. Quizás incluso el sectorialista que nos pudiera agregar si tiene algún antecedente nuevo. No. Tiene la palabra, colega de Borde. Eso respecto a la visita del ministro del Interior, ya que no es evidente que no podemos atender a dos personas o dos autoridades el mismo día, porque se hace extensa la conversación con cada una de ellas. Y luego en varios le quiero plantear otra cosa, presidente, producto de las visitas anteriores. Gracias. Pongo lo siguiente, colegas. Efectivamente, distintos alcaldes se nos han acercado a plantear su preocupación respecto de este plan de seguridad comunal.
Lo que podemos hacer es, de acuerdo al espacio que necesite el ministro del Interior, ver si en esa oportunidad pudiésemos dejar particularmente tal vez el último tercio de la sesión para tratar particularmente este punto. La subsecretaria ya hizo su exposición institucional y ahora la idea es poder tratar exactamente el punto de este programa. Y en ese escenario, para ganar tiempo, porque seguramente después vamos a terminar invitando al director de DIPRES, que lo pudiéramos invitar en simultáneo para ver cuál es la posición de Hacienda, entendiendo que este es un tema que se discutió en términos de la ley de presupuesto. Pero pidamos el informe también, el diputado de Forma. Muy bien. El informe de la DIPRES. Sobre el punto, le ofrezco la palabra. Disculpe, pero no tengo claridad cuál es la razón por la cual vamos a citar al ministro del Interior, porque yo lo que veo, digamos, en esta comisión es que tenemos muchos invitados, pero no tenemos agenda legislativa. Entonces nos podemos entretener y conversar sobre hartos temas y tener muchos invitados, pero yo vengo a este Parlamento a legislar. Entonces la diputada Camila Vallejo durante las 2 sesiones anteriores ha hecho la misma consulta y yo quiero volver a reiterar esa consulta también. ¿Cuál es? El ministro del Interior viene aquí a presentarnos la agenda legislativa. ¿A qué? Porque de verdad, y ojalá me lo pudiera confirmar, porque si es para solo conversar con él, la verdad es que no. Yo le manifiesto, presidente, mi preocupación por lo que está ocurriendo en esta comisión. Bueno, usted acaba de solicitar la presencia de la subsecretaria. Y no es precisamente para tratar temas legislativos, estamos hablando de temas presupuestarios. Entonces le contesto con su misma solicitud. Lo que acordamos respecto al ministro del Interior, entre las distintas materias que queremos conversar con él, es justamente para conocer la agenda legislativa. Eso se discutió al principio, por lo tanto le contesto con absoluta claridad y además consta en acta. Pero además de la agenda legislativa, el ministro del Interior coordina el gabinete y de suyo le competen las materias de seguridad pública. Es su cartera la que tiene la responsabilidad, por lo tanto, desde su posición queremos entender cómo está preparando el nuevo gobierno todo el arsenal legislativo y también operativo respecto de lo que nos preocupa en esta comisión. O sea, claramente ese fue el motivo por el cual el primer invitado desde la primera sesión fue el ministro del Interior. Y eso se confirma, buenas tardes, eso se confirma ahora con la disponibilidad de agenda y por eso razón necesitamos tomar el acuerdo si efectivamente concordamos que el miércoles 2 de mayo vamos a tener al ministro del Interior con un espacio para la subsecretaria para tratar un tema presupuestario particular. Y en la semana siguiente al Contralor General de la República para tratar con él los temas inherentes a los problemas que estamos teniendo y sus dichos en la Policía de Carabineros. ¿Sí? Colega yo. También está pendiente la citación al ministro de Justicia, que también era la idea de poder conocer la agenda, entonces solicitaría que se pueda agendar para la siguiente, o bueno, ahí concordar una fecha con el ministro también para que pueda asistir. Y yo creo que el llamado igual hay que hacer al ministerio en ambos casos, porque el Ministerio del Interior, la verdad es que venimos hace rato citándolo, entonces yo también estoy preocupada, comparto la preocupación de la diputada Parra, porque la verdad es que también se va atrasando nuestro trabajo legislativo, porque nosotros de hecho organizamos en la reunión anterior, en la reunión de comisión anterior, que la siguiente va a ser para citar a los ministros y no asisten. Entonces eso también retrasa nuestro trabajo, porque podríamos muy bien ver la tabla de los asuntos pendientes, de los proyectos de ley pendientes, pero estamos esperando al gobierno para que nos dé claridad respecto a su agenda. Entonces yo creo que hay que explicitar nuestra preocupación, que no sé si es de toda la comisión, pero al menos de las que hemos dicho acá en este espacio. Y lo otro que me parecía que es importante poder señalar en la citación al Contralor, porque la idea de citarlo era respecto a la resolución también que estaba pero agregaría otro tema que se conoció ayer que tiene que ver con las irregularidades del pago en pensiones de DIPRECA, en donde ellos ya tienen una investigación, dieron a conocer estos antecedentes al Ministerio Público y también a Fiscalía para que eso se agregue en su cita. Bueno, igual a mí me hubiera gustado, y lo voy a hacer en el punto varios, que eso se agregue y lo quiero solicitar como oficio, pero de todas maneras prefiero tenerlo también en este punto en la cuenta. Estamos en el punto varios.
Ah, perfecto, ya. Entonces aprovecho de solicitar que se oficie a la Contraloría General de la República para que nos dé cuenta respecto a la investigación que ha realizado hasta esta parte en cuanto a las irregularidades en el pago de pensiones a DIPRECA, en donde ya se emitió con un comunicado público, que en realidad era un Twitter. Esa fue la forma de comunicar de Contraloría al público, y creo que es atingente a nuestra comisión poder conocer los antecedentes que se compartieron tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado. Eso, muchas gracias. Gracias, colega. Sobre la agenda a futuro, para invitar al ministro de Justicia. Yo sugiero que se invite con la debida antelación, dado que los ministros tienen agenda por lo menos de 15 días. Y si queremos recibir el 9+7, el día 16, el miércoles 16, al ministro de Justicia, desde ya cursemos la invitación. Bueno, podemos dejar ese tema, Ambay, mantengamos el orden de las palabras. Sí, gracias, presidente. Yo quisiera enviar 2 oficios, que ojalá con acuerdo de la comisión, ¿ya? Porque no sé si todos vieron a través de los medios de comunicación o redes sociales videos que daban cuenta de una especie de detención y pelea finalmente por parte de funcionarios municipales en la comuna de Providencia el pasado 11 de marzo en relación a vendedores ambulantes. Y yo, más allá de lo que puede haber detrás de eso, si tenían permiso o no tenían permiso, si pertenece a una red de... ¿cómo lo catalogó la alcaldesa? Yo no recuerdo. Como de corrupción, de protección, que tienen redes. Más allá de ese cuestionamiento, lo que a mí me preocupa es el rol que están teniendo funcionarios municipales en materia de orden y seguridad pública. Porque según lo que yo entiendo, quien tiene esas atribuciones son funcionarios de la Fuerza Armada, del orden y la seguridad pública, y particularmente en este caso carabineros. Y lo que se aprecia en el video, además del actuar violento en algunos casos por ambas partes, vemos a funcionarios encapuchados, o sea, con máscaras o telas que les cubren el rostro, cascos, chalecos antibala y implementos para el ejercicio de la fuerza contra los ciudadanos, que si mal no recuerdo creo que eran especies como de luma. Entonces a mí me preocupa esta situación porque cuando uno mira en Latinoamérica tenemos situaciones bien complejas en materia de, además de órganos paramilitares, en esto pareciera ser casi funciones parapoliciales,
los problemas con los policías municipales terminan generando graves problemas en cuanto a violencia y falta de control, que muchas veces responden más a voluntades políticas de los alcaldes de turno que una política nacional en materia de seguridad. Entonces, de verdad yo por eso solicito que la comisión entera pueda respaldar este oficio, pero son dos en particular. Uno, al general director de Carabineros de Chile para que se pronuncie si es que el actuar de estos funcionarios municipales corresponde a la Constitución, a la ley vigente, o son roles que debe ejercer Carabineros, propiamente tal. Y por otro lado, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, ¿ya? Para que se le solicite información al municipio de Providencia respecto al actuar violento por parte de funcionarios municipales en contra de los comerciantes ambulantes. Y que se pronuncie sobre la legalidad de las labores de control de orden público ejercidas por estos funcionarios municipales sobre la utilización por parte de estos de indumentaria destinada a cubrir su rostro, dificultando su identificación. Lo pongo aquí a disposición, tan redactado para el secretario, están listos para presentar. Obviamente está con mi nombre, pero si se pudiera hacer como comisión, mucho mejor, porque, insisto, más allá del color político que pueda tener un alcalde o alcaldesa de turno en un municipio, creo que si esto se empieza a extender a otros municipios, puede generar consecuencias que de mismo deber son graves, porque en dónde está el control sobre el ejercicio de la fuerza de funcionarios municipales. Colega Vallejo. Sobre el punto, colega Desbordes, colega Alessandri, sobre el punto. Sí. Solo un tema de forma. Entendí que la diputada Vallejo está pidiendo al general director de Carabineros que se pronuncie sobre está bien o mal. Y no sé si es él el llamado a pronunciarse. Quizás es la Contraloría, porque él es un... También, son dos. Claro, quizás en el Ministerio de Justicia podría ser ese más el camino, pero no creo que el general vaya a ser el que vaya a emitir un dictamen jurídico o una opinión jurídica. Entiendo el fondo del asunto, pero quizás la forma no es la adecuada. Les propongo lo siguiente. Va a contestar, no me compete a mí hacer esa... Mandátenme para buscar y definiremos si la parte del ministro de Justicia hay alguien más que pudiera tener competencia en este sentido o lo resolvemos ahora. ¿Sobre el punto? Sí, sobre el punto. Yo me sumo a la petición de la diputada Vallejo. Efectivamente, lo que uno ve a través de los medios de comunicación es una verdadera fuerza antimotines que repele a un grupo de vendedores. Independiente de la legalidad de la ocupación del bien nacional de uso público, es un tema en debate. Sin embargo, a propósito de estas policías paramilitares o lo que sucedió en el distrito nuestro con la ocasión de Caleta de Tango, donde se denominaba policía municipal, efectivamente quien zanjó ese punto fue la Contraloría General de la República. Y yo creo que sería importante, diputada, el poder replicar el oficio más que a Carabineros, sin perjuicio de manifestar la preocupación a la Contraloría General de la República. Esa es mi opinión. Sí, sabe, estábamos recién conversando y yo creo que hay razones para que este oficio sea enviado al ministro del Interior. Parte de su función es orden y seguridad pública, y también a la Contraloría. La Contraloría zanja una serie de materias respecto al alcance y los roles institucionales. ¿Les parece que revisemos la redacción del documento y lo hagamos llegar entonces al ministro del Interior? Él verá a quién deriva dentro de sus dependencias y al Contralor General de la República. ¿Sí? Con copia. ¿Sí? Muy bien. Ella no está obligada a contestar. Ella no está obligada a contestarse. Sí. No, pero se lo hacemos llegar. ¿Con copia o le mandamos un oficio? Consultamos a ella. Muy bien. ¿Zanjado? ¿Tomamos el acuerdo? No. Sería Interior y Contralor Ministro del Interior, Contralor General de la República y alcaldesa. y alcaldesa.
¿ya? Para que den cuenta de estos acontecimientos. No, pero puede mandar por oficio de fiscalización. Yo no estoy seguro, porque el general director finalmente es un ente... Lo que pasa es que puede hacer un oficio fiscalizador. Sí. Lo que pasa es que no queremos perder el orden de la responsabilidad. El general director es un ente subordinado, digamos, y estamos enviándoselo al responsable de la cartera. Él hará las consultas y nosotros recibiremos. Yo no quisiera perder ese orden. Y en este escenario va al ministro del Interior, va al Contralor General de la República y va a la alcaldesa, porque de suyo son funcionarios de ellos. Entonces vamos a ver la pertinencia, digamos, de tener este tipo de personas, ¿cierto?, trabajando en un municipio, y vamos a ver cómo esto colisiona o se complementa o la explicación que den respecto a la seguridad pública. Y ahí están a lo menos 3 instancias que de suyo le compete, creo yo. Colega Parra. No solamente la experiencia, más que a lo mejor lo que se le puede pedir al general director es cuáles son las atribuciones de las policías y qué cosas no son las atribuciones, digamos, de... No pronunciarse sobre este caso en particular, sino que respecto de cuáles son el tema de las atribuciones. ¿Ah? No, pero es que como le preguntamos, aquí hay un planteamiento en concreto, no lo vamos a hacer por descarte. Ya sabemos cuál va a ser la respuesta de Carabineros en este sentido, entonces la verdad es que no le veo. Bueno, igual lo puede responder el Ministerio del Interior, si finalmente dependen de ellos, pues ellos pueden aclarar Seguro, por eso es que tenemos que ver la relación para que alcance en su redacción a cumplir las atribuciones de estas 3 instituciones. Vamos a revisar, pero tomemos el acuerdo de enviar este oficio a estos destinatarios. ¿Les parece? Ministro del Interior, Contralor General de la República y Alcalde de eso. Gracias, presidente. De la exposición del señor director general de la Policía de Investigaciones y de algunas de las cosas que planteó el general director de Carabineros, a mí me quedaron varias dudas. La Policía de Investigaciones señaló que tiene un nivel de resultado positivo muy alto en cuanto a las órdenes de investigar que emana del Ministerio Público, y también en cuanto a las instrucciones directas, que son aquellas que tienen que ver con los procedimientos que se están produciendo en el minuto, o sea, lo que están para el personal que está en el sitio del suceso. Carabineros tiene cifras bien similares de resultado positivo. Yo le creo a las dos policías, no voy a dudar de ellas, pero como al mismo tiempo el Ministerio Público en su información oficial reconoce que el 80 o 70, depende de quién pregunte, % de las denuncias se archiva sin resultado, algo no me cuadra. ¿Qué pasa con las órdenes de investigar? ¿A qué se refieren nuestras policías cuando me dicen que tienen resultados satisfactorios o positivos? Yo lo pregunté en la exposición y no hubo respuesta, o por lo menos no fue clara. ¿Pero 75% efectividad? Claro. Claro. Si por resultado positivo entendemos que se concurrió al domicilio, no fue habida la persona y se devolvió esta información diligenciada la orden al Ministerio Público, es evidente que no es lo que la ciudadanía espera. Yo no sé si es posible que esta comisión pida por oficio, para no invitar más gente y poder empezar, que es la segunda patita, empezar a ver proyectos, puntualizar a las dos policías respecto de cuáles son sus resultados en términos de órdenes de investigar emitidas por el Ministerio Público. En resultado, ¿qué se entiende por resultado positivo? ¿Cuántas son en cuántas se ha logrado identificar al autor del delito que se está investigando? ¿En cuántas se ha logrado detener al autor? ¿En cuántas? Con información más de detalles, podríamos trabajar en la redacción de después a la comisión. Y lo mismo solicitarle al Ministerio Público para poder entender qué está pasando. Da la idea que el resultado es espectacular. Como le digo, presidente, después uno va a la información pública que se tiene en el Ministerio Público y el resultado es bien malo. Entonces,
como esta comisión es de seguridad ciudadana y lo que la gente nos está diciendo que en alguna parte está fallando esto, a mí me gustaría tener esa información porque puede ser relevante para algunos proyectos que vamos a discutir, para las resoluciones que se van a plantear o para eventualmente algún proyecto que alguno de nosotros quisiera poder plantear. Eso por una parte, presidente, en el segundo, una cosa simple, práctica. Ronda de invitados, que sería el señor Contralor. Yo no sé si invitar al ministro de Justicia a estas alturas. Pudiéramos ver qué proyectos están, que vienen en tabla en esta comisión para poder empezar ya a avanzar en ellos. Si no me equivoco, se ingresó un proyecto que tiene que ver con Carabineros en este gobierno, ¿o no? Sí, se dio cuenta en la primera sesión de... ¿No es verdad? Entonces, ese proyecto que se ingresa en la actual gestión incluso, ya llevan 2 semanas, 3 semanas y no lo hemos conocido, porque y está bien la ronda de consulta que hemos hecho, que nos ha permitido hacernos una idea más o menos general del estado de situación de un tema tan relevante como es la seguridad ciudadana. Entonces, lo que yo quiero plantear, presidente, valorando lo que se ha hecho hasta el minuto, es que pudiéramos entonces hacer esto, recibir a estos últimos 2 invitados, si es que viene el señor Contralor, al ministro, tomarle la palabra al ministro del Interior y sacarle el jugo el día miércoles que venga, y luego de eso sentarnos y ver entre todos, con la conducción suya, cuáles son los proyectos que se van a ir poniendo en tabla en esta comisión. Gracias, presidente. Muy bien. Propongo entonces que el secretario con el colega Desbordes y los que se quieran sumar puedan preparar este oficio dirigido a las policías y al Ministerio Público sobre las mismas, para tener una respuesta sobre las mismas preguntas y con la misma base de cálculo para que las respuestas sean comparables, porque lo que estamos evidenciando es que pareciera ser que para algunos todo está bien y para otros eso mismo tiene deficiencia, de tal manera de que a las mismas preguntas, sobre la misma base, podamos tener una respuesta comparativa, ¿no? Ese es el objeto del cuestionamiento que se hace a algunas cifras presentadas, más bien a algunos indicadores presentados. En lo segundo, habíamos definido invitar al ministro de Justicia justamente para conocer la agenda legislativa, lo que pudiéramos hacer teniendo ya ocupado el 2 de mayo con el ministro del Interior, con el Ministerio del Interior, porque vendría la subsecretaria, la vamos a invitar, y el siguiente, con el Contralor, el siguiente pudiéramos tener al Ministro de Justicia, que está pendiente, y la mitad de la sesión dejarla para la revisión de las propuestas que estén llegando, digamos, y que sean atingentes a esta comisión. Colega Vallejo, tiene la palabra. Me confundí. Porque son por carnos, porque el ministro del Interior representa igual gobierno, entonces me gustaría saber si puede él mismo exponer sobre a los otros. El micrófono, por favor. Ahí sí. Si vamos entonces a entender que son agendas legislativas aparte según específicamente carteras, no el ministro del Interior no viene en representación del conjunto del gobierno en materia de seguridad. La invitación al ministro de Justicia, y lo podemos recordar con exactitud, tenía que ver con reinserción, el problema carcelario, y ese era el foco, y algunas otras materias que fueron identificadas, pero recuerdo lo del problema carcelario principalmente, ¿no? Sobre eso. Ahora, yo entiendo que el ministro del Interior, además, como coordinador de gabinete, podrá decir cosas de otras carteras, pero básicamente lo estamos invitando para su competencia directa, que es orden. Sí, es que generalizamos con ese momento el panorama general y por último después el ministro de Justicia especificará los temas que le competen directamente. Colega Sabat, tiene la palabra. ¿El Mario todavía? No, ya terminó. Tiene la palabra usted. Ya. Sí. Gracias, tiene presidente. La palabra, se la ha dado. Regresamos a tomar
tiene que ver con un punto que mencionaba el diputado Desbordes y también con lo que vayamos a tratar en esta comisión. Me permito también, presidente, recomendarle que quizás pudiéramos empezar a conversar los proyectos que tengamos en tabla, porque quizás nos vuelva a pasar que la próxima sesión tengamos de nuevo excusas, y yo creo que esta comisión debería comenzar ya a legislar. Y al respecto, y lo que habíamos conversado justamente con el director de la PDI, hay un proyecto que quizás les puede interesar a estos integrantes, que está ya ingresado, que tiene que ver justamente con las causas archivadas. La mayoría, o sea, el porcentaje de archivos de las causas es gigante. No me atrevo a decir un número exacto, pero debe ser más claramente que el 70%, ¿no, diputado Desbordes? Algo así. Y tiene que ver que cuando hay alguna denuncia de distintos robos, que son generalmente robos que hoy día le atañen a la ciudadanía, no tienen ninguna respuesta de las diligencias que el Ministerio Público ha hecho. Y les llega una carta y les dice su causa ha sido archivada. Y este proyecto justamente lo que intenta es que al menos los denunciantes tengan una respuesta o se les dé alguna explicación de las diligencias que se hicieron antes de que esa causa sea archivada. Entonces, a mí me gustaría que se pudiera poner a consideración de esta comisión a que el proyecto lo pudiéramos poner en tabla, que lo conocieran cada uno de los integrantes y quizás lo empezáramos a tratar, lógicamente, cuando usted lo ponga en tabla, de acuerdo a sus atribuciones, que es un proyecto corto, que no necesita mayor trámite y que también podamos avanzar en una de las demandas de la ciudadanía que tiene que ver con que se le dé respuesta a sus denuncias y que no finalmente queda como una denuncia integrada y que quede algo más al archivo de tantas denuncias que todos los días ocurren alrededor o sea, en todo Chile, y que no tengo las cifras, pero se los puedo enviar el proyecto a sus correos. El boletín, si es que se lo puedo dar para que lo... Es el 824107. Y establece la obligación del fiscal a escuchar a la víctima cuando ha denunciado los delitos que se indican antes de archivar la causa. 8241-07. No sé dónde está ubicado el proyecto, pero tiene que ver con lo que habíamos hablado con el director. Lo tengo aquí a mano por si les interesa ver, pero creo que también va de acuerdo a lo que tengamos que ver como la comisión. Le planteo esto, presidente, porque los tiempos legislativos son muy demorosos y lo que podamos avanzar en términos de hoy día previo a tener que escuchar a las autoridades, creo que es un trabajo paralelo justamente a las excusas que vayamos recibiendo y al tiempo que también nosotros mismos vayamos tomando en cuenta. Gracias. Bueno, me informa vamos a empezar vamos a hacer las gestiones. Y lo otro, antes, presidente. Además, se generó un anuncio por parte del gobierno que tiene que ver con urgencia, que se le va a dar a una comisión, o sea, a un proyecto que modifica el Código del Trabajo, pero que tiene que ver con el fuero maternal en Fuerzas Armadas. Entonces, a mí me gustaría que esta comisión también lo tratara por lo que tiene que ver con las personas que está sujeta el proyecto. Entonces, si podemos pedir también que después de la comisión de trabajo pudiera pasar también a esta comisión de seguridad ciudadana. También puedo hacerles llegar el boletín. Muy bien. A ver, tenemos que resolver, antes de eso, tenemos que resolver la propuesta del colega Desbordes en términos de oficiar a Ministerio Público y las policías respecto a los indicadores de resultados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Se toma el acuerdo. Colega Desbordes. Presidente, dos cosas. Lo primero, la agilidad de nuestro asesor de la bancada de renovación me dice que el 9 de mayo le confirman de Contraloría que es la cuenta pública del Contralor. El 9, que nosotros pensábamos que pudiera venir, evidente que no puede porque la tarde tiene la cuenta pública. Él dio esa disponibilidad, ¿entiendes? ¿Sí? No, dijo una próxima sesión a convenir. Claro. No la próxima sesión, en la próxima sesión. Entonces, chequear eso y ver alternativas. No tenemos el 9. Claro, y el problema, presidente, es que, dicho que era el 9. Lo más probable es que si es la cuenta pública ese día, los ministros también van a estar ahí. Entonces, yo lo que le propongo es, en principio, agendar eso y, si no, facultarlo a usted para tener una alternativa para ese día ¿ya? Eso como primera cosa. Presidente, y lo segundo, para cuando venga el ministro de Justicia, yo le quiero consultar, por su intermedio de la comisión, si es posible, agregar en la invitación al ministro un proyecto, una consulta respecto de un proyecto de acuerdo que se aprobó hoy día en la sala de la Cámara de Diputados.
Hoy día aprobamos la solicitud al gobierno de evaluar la creación de los tribunales de control de ejecución de pena. Es un proyecto que presentaron parlamentarios de la nueva mayoría, que a mí me parece que es bastante importante. Yo mismo lo he planteado. Para mí es una causa de pelea importante. He trabajado en cárceles, conozco el sistema por dentro y creo que de verdad es urgente avanzar en ese sistema, en incorporar modernidad en esta área que hoy día está tan gris. Podríamos entonces pedirle al señor ministro de Justicia, que no va a venir antes de 2 o 3 semanas, que teniendo presente que ya la Cámara autorizó esta solicitud, para que pudiera en ese plazo evaluar esta solicitud y ver una opinión y ver si es posible incorporarla dentro de los próximos meses, años, dentro de las propuestas del Ministerio. Hagámosela llegar, ¿cierto? Para que nos informe Esto se aprobó hoy respecto a su día posición. por Sí. unanimidad de la Sí, Cámara de Diputados sí. y es un proyecto que creo que le hace falta a Chile. Claro, agreguemos ese dato. Hagámosle llegar los antecedentes Sí. previamente a su visita. ¿Ah? Por lo Los tanto, trailers de cumplimiento. que lo agreguen. Hay que mandar el proyecto de acuerdo, pero nosotros le podemos consultar también. Le podemos pedir que informe respecto a Al su respecto, posición. Sí, eso, claro, eso. y ganamos tiempo. Claro, Tribunal de Control de Ejecución de Pena o de Cumplimiento de Pena, que se planteó hoy día en sala y que se aprobó por unanimidad. Gracias, presidente. Colegas, para ir resolviendo, les pido el acuerdo para solicitar los proyectos que ha mencionado la colega Sabat, para poder pedirlo en las comisiones respectivas. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro tema en varios, colegas? ¿No tenemos? Les sugiero y propongo lo siguiente. Como tenemos... A ver, me preocupa de que yo haya tenido como información de que el miércoles 9 de mayo había sido el miércoles señalado por el Contralor para asistir, pero claramente yo lo dificulto producto que es su cuenta pública en el día. Les sugiero lo siguiente. Que vayamos preparando, y en esto se lo vamos a encargar al secretario y a su equipo, que vayamos preparando nuestra propia agenda legislativa respecto de lo que ha ingresado y de lo que está eventualmente en otras comisiones, como lo que aquí se vio, y que sea sustitutivo en el caso de que haya alguna autoridad de las que están invitadas que no pueda asistir, que son 3 autoridades principales, ¿cierto? Ministro del Interior, Contralor General de la República y el Ministro de Justicia. ¿Por qué? Porque si no nos obliga a suspender la sesión porque los invitados no llegaron. Nos quedamos sin tabla y en ese escenario entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer hoy día? No podemos modificar la tabla así nomás. De tal manera de que a partir de la siguiente sesión, si hay algún invitado que por distintas razones no viene, nosotros podamos establecer una tabla paralela teniendo que ver con los proyectos que aquí se han planteado. ¿Les parece? Muchísimas gracias. Muy bien. Colega Vallejo. ¿Que se le faculta a usted para poner un proyecto en tabla? Me imagino Usted que tiene todas las atribuciones para me hacerlo. imagino que es el espíritu de esto, ¿no? ¿Perdón? Ya, tenemos un miércoles... Perdón, tomamos el acuerdo sobre el punto. Sobre el punto. Tiene la palabra. ¿Nos queda el miércoles un miércoles vacío? No sabemos, le vamos a hacer Ya, la consulta pero en es el específico al problema- Contralor Secretario. Sí, sí, sí. Porque entiendo que le coincide con la cuenta pública. Entonces Sí. existe la probabilidad. Sí, sí. Vamos a plantear. Yo sugeriría en primera instancia que se pudiera entonces adelantar la invitación ese miércoles al Ministro de Justicia. Si no es posible, obviamente para el siguiente, pero ver ese miércoles, si no es posible que adelante su visita, tratar en específico la situación de los planes comunales, que yo creo que en la sesión del próximo miércoles con el Ministro del Interior probablemente no se alcance a ver en su totalidad, dado que además se va a hablar sobre la agenda legislativa. Ahora, yo por mí entiendo que está dentro de sus atribuciones fijar tabla y poner los proyectos que usted... creo que sería bueno que nosotros igual nos demos un plazo para hacer sugerencias a usted, presidente. Y en el caso de que no resulte esto para el miércoles, ni el plan A ni el plan B, Miércoles 2. para el miércoles 2, ni el plan A, Ministro de Justicia, o el plan B, temas sobre planes comunales, tengamos ya una propuesta o las propuestas enviadas y por lo tanto ahí tomemos resolución o bajo su sugerencia respecto a cómo avanzar en la tabla, en la agenda legislativa propia. ¿No? Sí.
Bueno, en resumen, ya que nos estamos ordenando, el miércoles 2 estaría en principio confirmado el ministro del Interior y vamos a solicitar que además sea acompañado por la subsecretaria de Prevención para tratar específicamente el tema de los planes comunales de seguridad. Ese es el acuerdo. Esperemos que se cumpla, digamos, ese propósito. El miércoles 9 vamos a confirmar si va a estar o no el Contralor, tal como habían informado, pero la información de hoy, vuelvo a repetir, aparentemente le dificultaría la presencia, y en ese escenario le vamos a pedir al secretario que invite al Ministerio de Justicia, y en cuanto se haga esta aclaración podamos tener claridad respecto de quién nos va a visitar. Si ni el uno ni el otro pudieran acompañarnos, derechamente el miércoles 9 estamos tratando los temas que aquí se han discutido, que tiene que ver con el primer proyecto que ingresó, que tiene que ver con Carabineros, ¿cierto? Modifica diversos cuerpos legales relacionados con Carabineros, y vamos a ver si podemos tener los proyectos que están viéndose en otras comisiones para que lo empecemos a discutir. Y eso reemplazaría, de inmediato, eso reemplazaría el eventual cambio de tabla del miércoles 9. Si estuviese aquí el ministro de Justicia, el miércoles siguiente entonces vamos a comenzar a trabajar con este proyecto ingresado y con los otros. ¿Les parece? Sí, muy bien, acordado. Colega Parra, tiene la palabra. Solo era consultarle si nosotros podemos tener un plazo también para revisar el tema de los proyectos y también hacerle alguna sugerencia. Sí, claro. Diga usted, Sí, claro. ¿hasta cuándo? Tenemos la distrital, si ustedes lo quieren hacer llegar antes de la distrital para tener información previa, háganla llegar al secretario, el secretario la distribuye, ¿cierto? Antes del miércoles 2. Antes del miércoles 2, ¿sí? Dejémoslo abierto sin una fecha perentoria, hagámoslo llegar al secretario, el secretario nos a través. No tenemos un WhatsApp nosotros como Comisión de Seguridad, ¿les parece que instalemos uno? Ahora estamos llenos de WhatsApp, pero uno más. O que nos comunique. Si es tan necesario. Sí, está claro, porque que nos comunique el secretario, ya, Sí. ok, que él vea cómo nos comunica, sí, mejor. Mala idea, un grupo más de WhatsApp ya no aguanta el teléfono. Muy bien, puntos varios, ofrezco la palabra por haberse cumplido el objetivo de esta sesión y por no tener a los invitados presentes, esta se levanta.